El título de mi mensaje hoy es: el cambio no sucede por inercia. Dígale al que está a su lado: el cambio no sucede por inercia. ¿Sí? Es la introducción al proceso de sanidad y liberación divina. Y quiero contarles de Rick Warren. Rick Warren es un pastor muy conocido que ha sido muy influyente a nivel mundial. Tiene su iglesia en California y es el autor del libro Una vida con propósito, que ha sido de uno de los libros cristianos más vendidos en el mundo. Y él compartió en sus redes sociales la semana en que su padre estaba en cama para morir, de 95 años su padre, también un pastor, y el pastor Jimmy Warren. Y él cuenta cómo su padre ayudó a dar forma a su destino con sus últimas palabras antes de morir. Dice que en una publicación en redes, que también incluía una foto de Warren, de Rick Warren, cuando tenía 4 años, ayudando a su papá a construir iglesias. Construían templos, iglesias, y construyó muchísimas. Y ahí aparece en una foto él cuando tenía 4 años con su padre en esa labor. Y declaró que para entender por qué él hace todo lo que hace, cómo él ha hecho una labor tan eficiente en Estados Unidos y en el mundo, cómo su libro Vida con Propósito y la literatura que ha escrito ha sido de tan impacto y tanta bendición, y cómo ha sido impacto en el mundo. Dice que hay que entender, conocer la historia del ministerio de plantación de iglesias de su papá y los últimos días mientras él moría. Él dice que nunca hablaba de los libros que él había leído, su padre. No hablaba de las películas que había visto, de las guerras en las que había estado. En cambio, soñaba en voz alta con la construcción de iglesias, reviviendo un proyecto de construcción tras otro. Explicó el pastor Rick Warren sobre su padre durante la última semana, cuando él estaba en cama, cómo su padre revivía uno tras otro cuando había estado construyendo tal iglesia, y él lo revivía, y su mente era allá, pensando en eso. Y él decía: tengo que alcanzar a uno más para Jesús. Dice que se incorporó como pudo incorporarse en la cama y decía: tengo que alcanzar a uno más para Jesús. Y empezó a repetir: tengo que alcanzar uno más para Jesús, uno más para Jesús, uno más para Jesús. Y lo repetía esa frase, y dice Rick Warren que no es exagerado decir que como 100 veces repitió la frase, ahí ya estando para morir en su lecho, en su cama. Y entonces dice que el pastor dice que mientras estaba sentado junto a la cama de su padre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, inclinó la cabeza para agradecer a Dios por el legado de la fe compasiva de su padre. Es decir, lo impactó que su padre no estaba quejándose: ay, qué enfermedad esta que tengo, sino que su padre, en medio de saber que ya se iba, decía: uno más para Jesús. Eso lo impactó tanto a él, la fe de su padre. Y dice Rick Warren que mientras yo estaba inclinado hacia abajo, mi papá extendió la mano y colocó su frágil mano sobre mi cabeza y dijo: alcanza uno más para Jesús, alcanza uno más para Jesús. Fue un momento sagrado y supe lo que se suponía que debía ser el resto de mi vida, independientemente de problemas, enfermedades, conflictos, críticas, ataques, retrasos, dificultades o cualquier otra barrera. Él dice: supe que a pesar de todo, la oposición que tuviera, mi vida iba a ser dedicada a ganar almas para Jesús, a ganar gente para Cristo, a hacer la obra de Dios, a llevar el mensaje de esperanza. Tanta gente que está deprimida, tanta gente que no quiere vivir, tanta gente que se está suicidando, tanta gente que no encuentra la felicidad en las cosas que más se piensa en esta vida que pueden dar la felicidad, y tanta gente que está tan sumida también en los placeres sin Dios. Pero dice: ahí supe, dedicaré mi vida, toda mi vida, para servirle al Señor. Y es que, de verdad que cuando uno va a morir,
Y cuando una persona expresa las palabras antes de morir, expresa lo que la persona sabe que es lo más importante, lo que la persona siente que es lo más importante en la vida. Ahí, ¿cierto? Una mujer que estaba en su lecho de muerte, moría por un cáncer, le da las recomendaciones a su esposo. Le dice: cuida a mis hijos, llévalos a este lugar, háblales de mí. Y empieza a darle instrucciones al esposo de cómo con los hijos. Le dice: cásate con una mujer, con una buena mujer, para que mis hijos tengan una figura de mujer que es muy importante, la figura materna. Y le da todas las recomendaciones. Y yo creo que es que en ese momento es que uno expresa lo que realmente es importante. Y cuando Jesús se va también, el Señor Jesús nos dejó 3 claras últimas instrucciones antes de subir al cielo. ¿Usted quiere saber cuáles son esas instrucciones? Lo más importante, lo más importante. Diríamos que es lo más importante de la vida. ¿Sí? Para un creyente, ¿qué es lo más importante? ¿Saben cuál fue la primera? Prediquen el Evangelio. Alguien dirá: eso ya lo han dicho hasta la saciedad. Es más, el mundo dice de eso como proselitismo, como un fanatismo religioso, como meterse en la vida personal de los demás, como ser intrometido. Pero Jesús dijo antes de irse: prediquen el Evangelio. Y está en Marcos 16, capítulo 15, dice: entonces les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado. Mira que es importante que dice que el Evangelio es una ¿qué? Buena noticia, son buenas noticias. La gente tiene una imagen equivocada porque no lo ha entendido y no lo ha experimentado en su vida. Pero los que sabemos y hemos experimentado el poder del Evangelio, sabemos que es lo mejor, las mejores noticias. Entonces dice: prediquen la buena noticia, el que cree y sea bautizado, ¿será qué? Salvo. Pero el que no crea, ¿qué? Será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen: expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y los sanarán. Entonces, prediquen el Evangelio. Así que téngalo acá por seguro: si no estamos predicando el Evangelio, estamos perdiendo el tiempo. Si uno está en una iglesia, en una religión, como un club social, como un lugar donde allá me ayudan, oran por mí, claro, eso es una bendición. Pero si no estamos predicando el Evangelio, no estamos haciendo lo que Jesús dijo. ¿Sí? Es como si nuestros padres nos dieran una última recomendación antes de morir, que es muy importante y que podemos hacerlo, y no lo tenemos en cuenta. Y esto es más importante porque la recomendación o quien nos lo está diciendo es el Señor. Amén. Segundo, entonces primero, vea rápido, ya salimos del primer punto: predicar el Evangelio. Así que todos los que conocemos a Cristo somos llamados a predicar el Evangelio. Si somos llamados de tiempo completo al ministerio, como yo, como uno como pastor, o los que pues dediquémonos totalmente y hacerlo con excelencia. Pero si usted no es llamado de tiempo completo, tal vez usted tiene un negocio, una empresa, trabaja en algo, tiene su profesión, desde ahí, esa es su plataforma, esa es su barca. Recuerda que Pedro le prestó la barca a Jesús para predicar. Desde tu barca, ahí predica, sé testimonio allá a tus compañeros de trabajo, predica el Evangelio, háblales, ora para que Dios te dé oportunidades, para que cuando alguien te cuente alguna situación difícil, sea el momento para hablarles de Jesús, para orar por ellos. Si es una enfermedad, orar por ellos y que el Señor pueda hacer un milagro y que ahí esté el testimonio para que esas personas sigan a Cristo. Amén. Hay que hacerlo. Si no lo hacemos, estamos obedeciendo al mundo y no al Señor. La segunda instrucción que dejó el Señor es: sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: una vez mientras comía con ellos, Jesús,
les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Jesús les había dicho: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Comenzaron en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Desde ahí donde estaban, les dice el Señor, comenzarán hasta los lugares más lejanos de la tierra. Llevarán mi palabra. Pero ¿cuál fue el mandato? No se vayan hasta que venga el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta que venga el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted sabe qué es el bautismo del Espíritu Santo? Una pregunta más. ¿Usted ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Recuerda cuándo recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí? El libro de los Hechos, el capítulo 19, el versículo 1 al 7, que usted lo puede leer en casa, yo les voy a contar. Dice que el apóstol Pablo llegó a un lugar y encontró a unos creyentes y les preguntó: ¿recibieron al Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les dijo: entonces, ¿cómo fueron bautizados? Ellos dijeron: fuimos bautizados con el bautismo de Juan. Y entonces dice que Pablo los bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, y oró por ellos, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Sí? Y aquí hay varias cosas, porque hay muchas personas que dicen que no, que el bautismo del Espíritu Santo es cuando una persona se convierte. Simplemente la persona se convierte y ya está bautizado en el Espíritu Santo. Pero si nos damos cuenta acá, recuerde que ya eran creyentes, porque la Biblia dice: Pablo encontró a unos creyentes. O sea, ya eran creyentes, ya habían creído, ¿sí? Pero no habían ¿qué? No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, vemos que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la conversión, que puede suceder en el momento de la conversión, pero es diferente. Una persona puede convertirse y en muchos casos la persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero en otros casos no. La persona se convierte y si la persona sigue con ese fervor, llegará un momento en que el Espíritu Santo vendrá y la bautizará. Porque, ojo que esto es importante, porque es otro mandato. De los 3 mandatos que les comparto hoy que el Señor dio antes de irse, fue el primero: prediquen, y el segundo: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es que mira, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, recibimos poder para hacer milagros. Poder para hacer milagros. Nosotros podemos contar de testimonios acá en la iglesia, de milagros de sanidades, personas desahuciadas, personas donde los médicos decían: no hay nada que hacer, váyase para su casa. Y hemos orado y hemos visto un milagro. Amén. Hemos contado testimonios acá. Aquí hay personas que pueden contar los testimonios. Milagros, sanidades, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, poder para ser santos. ¿Sabe cómo podremos ser santos? Porque la gente dice: uy, no, yo no puedo, no puedo, imposible, no, es muy difícil. Entonces hay creyentes que se quedan viviendo una vida carnal porque sienten que no es posible, que parece que es más un ideal la santidad que una realidad. Entonces muchos creyentes siguen en la iglesia, pero sin victoria en Cristo, con ataduras, con la vida pasada presente. Ataduras, con pecados ocultos, con cosas que no se han sanado. ¿Por qué? Porque si no se ha sido lleno del Espíritu Santo, no hay poder para vencer eso. El pecado es poderoso, las adicciones son muy fuertes. Solamente con el poder del Espíritu Santo y manteniéndonos en la llenura del Espíritu Santo tenemos victoria contra eso. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Amén.
Entonces recibimos poder para ser santos, recibimos poder para hacer influencia a través de las riquezas. Alguien dirá, ya se metió con el Evangelio de la Prosperidad. No, yo estoy diciendo, bueno, sí, el Evangelio de la Prosperidad está en la Biblia. La bendición económica también es un resultado. ¿Y sabes para qué Dios nos bendice económicamente? Nos bendice económicamente para que a través de las riquezas también seamos influencia, para ganar a otros para Cristo. Amén. Para eso. Dios bendice. Fuerza nos da el Espíritu Santo, autoridad, gracia, habilidad, respaldo sobrenatural. Él nos da poder para predicar, para sanar, para profetizar. Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que no creen en el mover del Espíritu Santo y como resultado no hay vidas de victoria. Necesitamos creer que el Espíritu Santo es el que nos capacita para hablar a la necesidad de las personas, para echar fuera demonios. Hay otros ya que el enemigo ha puesto de que eso de echar fuera demonios, no, eso es como de la Edad Media, eso es irracional. No, eso no. No, el Espíritu Santo nos da poder para echar fuera demonios, para echarlos fuera de nuestros hogares, fuera de nuestros hijos, fuera de nuestras familias, fuera de las personas a quienes ministramos, la gente que se dispone para seguir a Cristo y se dispone para el proceso de sanidad interior, de sanidad completa, esas personas van a ser libres de demonios. Dios nos usa para eso. Y les cuento que Sophia Muller es una misionera apodada la misionera gringa. Hace algún tiempo leí de un periódico acá en Colombia que sacó algo de la historia de ella, una misionera gringa que estuvo en las tribus indígenas acá en Colombia predicando el Evangelio a esas tribus, llevándoles la Biblia, ¿sí? Y en una ocasión fue a una tribu y la recibieron, le hicieron una sopa, una comida. Esa tarde la recibieron allí, ella comió, pero empezó a sentirse mal. Ella no pudo dormir bien esa noche. Al otro día, al pie de la olla donde habían hecho la sopa, habían 2 micos muertos. Los micos habían comido de la sopa, era una sopa envenenada, la iban a matar. Pero estos son testimonios donde dice la Biblia, si comieren cosa mortífera no les hará daño. En este caso, ahí vemos que ella predicando la palabra y la iban a matar porque muchas tribus indígenas son muy celosos de la gente del exterior y los matan. Y cuando se quieren ir a meter a su cultura, ellos pueden que los reciban de una manera, pero más o menos, pero con el propósito de matarlos, ¿sí? Pero a ella Dios la libró. Hizo una obra tremenda, una obra misionera en Colombia, entre los indígenas, llevando el Evangelio, ¿sí? Y gracias a esa señal, la tribu se convirtió al Señor. Por eso, quedaron impresionados. ¿Cómo es que no se murió? ¿Cómo es que no se murió con ese veneno tan potente que le dimos? Su Dios tiene que ser más poderoso que nuestros dioses. Y llegaron al Señor. Para eso son las señales. Para eso es cuando un compañero de trabajo se acerca, tiene alguna dificultad y usted aprovecha con fe para hablarle del Señor, para orar por él y para pedir que Dios haga un milagro en esa persona, para que esa persona después diga, sí, el Dios de mi compañero, de mi compañera de trabajo es un Dios poderoso. Sí, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a seguir a Jesús. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades, amén. No podemos desperdiciarlas porque Dios, eso fue lo que nos dijo Jesús antes de irse, es lo más importante. Si yo no hago lo que es más importante para Dios, pues yo estoy realmente fuera del propósito de Dios, ¿sí? Si yo no hago lo que realmente está en el corazón de Dios, estoy ignorando a Jesús. Estoy preocupado por otras cosas, no por lo que el Señor quiere. Entonces, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo porque es la segunda bendición para el creyente.
necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y también tenemos que asegurarnos que nuestros discípulos sean bautizados con el Espíritu Santo, porque vamos a hacer esa labor. Cuando alguien conoce al Señor a través de ti, es un discípulo que Dios te da. Y hay que asegurarnos que esa persona haga el proceso y reciba el bautismo del Espíritu Santo, reciba la llenura del Espíritu Santo, porque es la única forma como esa persona va a ser un creyente victorioso. De lo contrario será un cristiano carnal, un cristiano que no tiene victoria, un cristiano que está ahí, pero no tiene victoria en Cristo. Entonces, el tercer mandato que nos da el Señor. ¿Cuál es el primero? Segundo, sean llenos del Espíritu. Y tercero, hagan discípulos. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Enséñenles todo lo que yo les he mandado. Por eso una persona, un discípulo que no hace el proceso, no aprende todo lo que debe recibir de Jesús y no es libre. Por lo tanto, esa persona no está en el correcto proceso de discipulado. La persona debe someterse al proceso humildemente, decir, sí, claro, yo necesito al Señor, yo me despojo de todo lo que mis pensamientos contrarios y yo voy a hacer el proceso como Él manda, todo lo que Jesús ha mandado, y debemos enseñárselo al nuevo creyente para llevarlo a una vida de victoria en Cristo. Amén. Entonces, esto es todo. Aquí en la misión, esta es la misión de todo cristiano. Si no lo estamos haciendo, sencillamente estamos perdiendo el tiempo acá. Por más de que tengamos éxito en nuestros estudios, doctorados, por más de que podamos llegar a ser el alcalde, el gobernador, hasta el presidente, o por más de que podamos ser exitosos en los negocios, eso se queda acá. No dura mucho, no duramos mucho acá. Pero lo que hacemos para Dios no solo nos da una vida plena acá, sino que eso pasa para la eternidad, donde realmente es para siempre. Es lo más importante. Amén. El cambio de vida no sucede por inercia, es el título del mensaje de hoy. Es decir, el cambio no sucede por estar uno sentado en la silla de la iglesia, el cambio no sucede por estar uno pasivo, no va a suceder. Por eso hay una frase por ahí que dice, si quieres obtener algo diferente, si quieres algo diferente de tu vida, haz algo diferente de lo que has hecho. No sucede por inercia. No puede uno pensar de que haciendo lo mismo uno va a tener al fin victoria. Tiene que haber un cambio, acción, las ataduras, las ideologías o el razonamiento del mundo, los demonios que no dejan ser como Jesús, tienen que ser atados y echados fuera. Por eso nos bautizamos en agua, porque al hacerlo nos identificamos con Cristo, en su muerte, en su resurrección. Morimos a la vida pasada, al viejo hombre, y decimos, seguimos a Cristo. Atrás queda esa vida que llevábamos. Pero cuando predicaba acerca de la mujer de Lot, recuerdan que Lot tenía acá a Sodoma, la esposa de Lot. Aquí estaba, ella salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón. Y es lo que puede suceder en la vida del creyente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través del proceso de sanidad interior, de liberación, es donde la persona debe ser libre de ataduras. Allá se escarba en la vida de la persona para que la persona pueda ser sanada. Resulta que hay cosas que, miren, muchas cosas nosotros somos conscientes de cosas que nos han pasado y las recordamos. Hay otras cosas que no, simplemente se mandan al inconsciente. Y allá en el inconsciente no las recordamos muy bien, pero esas cosas en el inconsciente están haciendo un efecto tremendo en la forma como nos comportamos. Entonces, ¿qué se necesita? Sacar eso del inconsciente allá, traerlo para sanarlo, para sanar.
como cuando una herida está infectada. ¿Y qué hacen los médicos? Empiezan allá, ¡ay, qué dolor!, ¿cierto? Pero lavan, limpian, sacan la pus que hay allá, ¿cierto? Limpian, duele, porque se revuelca, pero se limpia la herida para que se vaya la infección y sane bien. Sanidad interior es eso. Porque muchos creyentes están viviendo cosas de la vida pasada que no recuerdan muy bien. Por ejemplo, no recordamos el rechazo que sufrimos en el vientre de nuestra madre. Si tal vez intentaron abortarnos, o tal vez si nuestra madre sufrió un estrés muy terrible cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Eso nosotros no lo recordamos conscientemente, pero eso está a nivel inconsciente, allá, el rechazo. Entonces por eso es que uno reacciona siempre a la defensiva, porque uno está temeroso de que lo van a volver a herir, de que lo rechazan, de que no lo aceptan. Está con 2 piedras en la mano, a mí no me la van a montar, a mí no saben quién soy yo. Porque eso se puede convertir en complejos de superioridad o complejos de inferioridad, ¿sí? Entonces necesitamos el proceso, necesitamos ir a escarbar allá para sanar y que la persona pueda tener una vida libre, victoriosa en Cristo. Amén. Si hubo un abuso sexual, entonces se necesita ir allá. Pero hay muchas personas que dicen, no, yo de eso no quiero hablar, no, de eso, no. Pero obviamente dentro del ambiente adecuado, bien, eso no, no quiere decir que eso, tiene que ser delante de la gente, no, todo eso es un proceso, bien, respetando la privacidad de cada persona y todo, pero una persona tiene que sanar, perdonar, porque si no, de lo contrario, seguirá teniéndole odio a los hombres u odio a las mujeres. Muchos misóginos. Si vieron lo que pasó ahorita, es la noticia tan terrible, el asesinato de esa niña. Terrible. Un muchacho que no tenía cara de depravado. Pero ¿sabes todo cómo comienza? Heridas, abusos, y la persona no sana, no procesa bien eso. Y viene a convertirse en una situación terrible, ¿sí? Obviamente la mayoría no desembocan en eso, son casos extremos. Pero sí lo que hace esas cosas del pasado, si no se sanan, es que no dejan a la persona llevar una vida victoriosa. La persona va a estar ahí cargando con todo eso, ¿sí? Entonces, el cambio de vida no sucede por inercia. Se necesita acción. Sanados de las heridas emocionales, de las fortalezas mentales, de los pecados sexuales, de las enfermedades físicas, de las ataduras financieras. En este proceso también se ministra sanidad en las finanzas, sanidad financiera. Porque Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que, yo no estoy diciendo que seamos los más ricos, pero Dios quiere que tú tengas libertad. Dios quiere que tú tengas como darle cosas buenas a tus hijos, comer bien, disfrutar. Dios quiere. La Biblia dice que el Señor Jesús, Él mismo dijo, su propósito no era venir a hacer riquezas, el propósito de Jesús fue venir a salvarnos. Pero usted ve que siempre Jesús tenía. Amén. Una ocasión vienen a pedirle los impuestos y manda por allá y pescan y sacan del pez una moneda del dinero que necesitaban para pagar, ¿cierto? Lo que quiere decir que Dios quiere que nosotros tengamos para lo que necesitamos. Amén. Dios quiere proveernos, bendecirnos, pero muchas veces no sucede porque hay maldiciones en las finanzas, maldiciones financieras. Hay que romper esas maldiciones, ¿sí? Entonces, ser discípulo es dejarme formar, así como el barro se deja moldear en las manos del alfarero. En Gálatas capítulo 4, verso 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Es decir, es un proceso. Y ellos ya habían conocido a Jesús, los Gálatas. Pablo dice, pero entonces estaban apartando, estaban yéndose tras de falsa doctrina. Y Pablo le dice, hijos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo sea completamente formado en ustedes. Es un proceso, ¿sí? Y lo que Pablo dice es dolores de parto, porque es una batalla para engendrar discípulos para Jesús. No es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer para el Señor. Amén. Un discípulo abandona el pecado, las ataduras, las ideologías del mundo. Un discípulo de Cristo tiene que abandonar. No puedes cambiar, solo cambió de religión nada más. Y tal vez en la iglesia evangélica sea peor que en la otra donde estaba. Porque hay veces que pasa eso. ¿Sí? No es cambiar, no, es el cambio del corazón, es el cambio de vida, ¿sí? Dejar las ataduras, las ideologías o razonamientos del mundo. Por ejemplo, un cristiano que cree en los postulados de Carlos Marx, eso es totalmente contrario al cristianismo. Y usted sabía que este señor murió en una ruina y sus hijos en una ruina y en una miseria terrible, una maldición financiera. Hay ideologías que son contrarias al cristianismo. Ustedes ven que todo donde ha estado el comunismo, persiguen a la iglesia, queman las Biblias y persiguen a la iglesia. Lea la historia. Lea la historia. Entonces, un discípulo, ¿qué tiene que hacer? Permitir que sea la palabra la que cambie todos esos conceptos, ideologías del mundo. Ideologías contrarias a la palabra. El discípulo debe permitirlo. Si no lo permite, entonces no puede ser un discípulo de Jesús. Hay ideologías que son totalmente contrarias a la palabra. Entonces no puedo ser discípulo de Jesús, pero sigo, con estas ideologías. No puedo ser discípulo de Jesús y seguir con una cosa que es contraria a la palabra. Entonces ahí es el cambio, ¿sí? Las ideologías, razonamientos del mundo. El discípulo deja los demonios que no permiten que seamos como Jesús, ¿sí? Ahí está. Si no reconocemos nuestros pecados, aquí empieza todo. Recibimos a Cristo, el arrepentimiento, reconocer nuestros pecados, arrepentimiento, ¿sí? Porque si no reconocemos nuestros pecados, si no reconocemos y seguimos con el orgullo y los conceptos del mundo, y uno dice, no, esto sí lo recibo, pero esto no. Tenemos que recibir todo, porque Jesús dijo, enséñenles todo lo que yo les he mandado. Amén. Entonces, si un discípulo dice, una persona se convierte al Señor y dice, no, esto a mí sí me parece esto, pero esto no me parece. ¿Qué tiene que hacer? Examinar bien en la Biblia a ver si eso es una cuestión del pastor, es un favoritismo, es un pensamiento, es una opinión del predicador, o realmente la Biblia enseña eso, ¿sí? Y si se da cuenta que la Biblia lo enseña, entonces no hay otra, sino que yo debo someterme a eso. No es solo esto sí, esto no, esto sí, esto no, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. No, todo lo que dice el Señor para ser discípulo de Jesús. Amén. Y si no reconocemos nuestros pecados en Getsemaní, hablando acerca de, en Mateo 26 y en Marcos capítulo 19, en varios evangelios está la historia de cuando se cuenta, cuando Jesús fue a Getsemaní y sabía que ya venía su muerte tan terrible, ¿sí? Y allí, bueno, Jesús en Mateo 26, Jesús le advierte a Pedro, ¿sí? Jesús le dice, oren, y Jesús está hablando de su muerte. Pedro dice, no, Señor, así que me toque morir contigo, Señor, pero no, yo no te voy a negar. Y el Señor le dice, Pedro, me vas a negar. Me negarás 3 veces. No, Señor, así me toque morir, yo no te voy a negar. Pero si usted lee ya en casa, y vamos a estudiarlo un poco más profundo el martes,
Mateo 26 se da cuenta que todo el proceso, cuando toman a Jesús, lo toman preso, entonces ya Pedro empieza a seguir a Jesús desde lejos, y luego cuando llevan a Jesús por allá al patio del sumo sacerdote, hay una hoguera, y allí Pedro se hace entre todos los guardias y allí en la gente que había, y se calienta ahí cerca de la hoguera por el frío de la noche. Y allí alguien dice: usted es Galileo también, usted tiene que ser seguidor de... Y entonces Pedro empieza: yo no conozco al tal hombre, no. ¿Sí? Y así hasta la tercera vez, y luego Pedro dice, cuando alguien también vuelve y lo confronta, dice: no, que me caiga una maldición si yo estoy diciendo mentiras. Yo no conozco a ese hombre. ¿Sí? Pero ustedes leen que Jesús advirtió a Pedro antes y le dice a Pedro, cuando Jesús va al Getsemaní, le dice: toma a Pedro, a Juan y a Jacobo, los lleva y les dice: oren conmigo, estoy angustiado hasta la muerte. Le dice el Señor a ellos: ayúdenme, acompáñenme en oración, les dice Jesús, y oren. Y él fue a orar, y cuando vino, ¿qué pasó? Estaban dormidos. Y se dirigió a Pedro, porque sabía la prueba del zarandeo para Pedro. Se le dirigió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? Oren para que no entren en tentación. Oren para que la tentación no sea más fuerte que ustedes. Y se fue el Señor a orar otra vez. Y volvió, y otra vez estaban dormidos. Volvió el Señor a orar, y ya por tercera vez vuelve y les dice: descansen, tranquilos, descansen. ¿Sí? ¿Qué hizo? Pedro no hizo lo que el Señor Jesús le dijo, que orara, porque venía el zarandeo del diablo. Por lo tanto, cuando vino la prueba, Pedro quedó en vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Dios mío, a veces para uno como cristiano, cuando uno da mal testimonio, cuando uno cae en la tentación. Qué vergüenza para uno cristiano cuando se le destruye el hogar por causa de que uno fue infiel. O qué vergüenza para uno cristiano cuando hay un escándalo por causa de algún pecado y uno creyente. Qué vergüenza. Pedro quedó en vergüenza delante de todos los demás discípulos, delante de Jesús. Dice que cuando lo negó la tercera vez, el gallo cantó, Jesús voltea a ver a Pedro porque Jesús estaba cerca ahí, tenían a Jesús preso ahí, lo estaban golpeando y todo. Jesús lo mira fijamente y Pedro no aguantó y salió a llorar amargamente. Cuando no hacemos lo que el Señor nos manda hacer, uno tiene fracasos en su vida como cristiano y fracasos. Por eso es que es necesario hacer el proceso bien y tomar las cosas bien como son. Porque el enemigo está empeñado en hacernos quedar en vergüenza con nuestros hijos, hacernos quedar en vergüenza con nuestra esposa, hacernos quedar en vergüenza con nuestra familia, con los no creyentes. El enemigo está empeñado en eso. Por eso un cristiano tiene que hacer las cosas como el Señor dice y vivir pegado del Señor. De lo contrario, uno no tiene una vida de victoria en su hogar, en su familia, con sus hijos, o bueno, en todas las áreas de la vida. ¿Sí? Hay que hacer las cosas como dice Jesús. Amén. Como dice Jesús. Porque si no reconocemos nuestros pecados en Getsemaní, Dios va a permitir situaciones como la que vivió Pedro en el patio del sumo sacerdote junto a la fogata que había hecho para calentarse. Jeremías 18:4 dice: pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Dios es el alfarero y la iglesia es su taller. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que Dios haga esa labor en nosotros? ¿Cuántos anhelan que Dios haga esa labor? ¿Cuántos dejan que su corazón sea barro en las manos del alfarero? Alabe al Señor. Amén. Esto tiene que ver mucho lo de Pedro con lo que Dios le dice a Pedro y lo que le pasa a Pedro, pero la misericordia de Dios es tan grande. Podemos fracasar, pero ¿sabe qué pasó?
podemos ser restaurados. Pedro fue restaurado. Después Jesús va, busca a Pedro, no lo acusa. Jesús perdona a Pedro y lo restaura y le dice: Pedro, apacienta mis corderos. Y por eso es el gran apóstol Pedro que conocemos. Amén. Entonces uno como cristiano puede tener fracasos, pero si uno dice: bueno, está bien, ya fracasé, he dado mal testimonio, me he comportado mal, no, me he comportado como si no fuera un creyente, hasta peor no, he sido un fracaso. No diga: no, eso yo no puedo. No, diga: pero el Señor es el Señor de las otras oportunidades. Cuando yo decido hacer las cosas como Dios manda, voy a ver la gloria de Dios. Amén. Entonces por eso me someto a lo que Jesús dice y vamos a hacer las cosas como el Señor dice, porque vamos a llevar vidas victoriosas en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabado sea Dios. Vidas victoriosas. Lo invito el martes. Vamos a estar aquí a las 7 de la noche, los que quieren. Vamos a hacer todo el proceso con el equipo de trabajo de la iglesia, pero abierto para las personas que dicen: yo quiero empezar. ¿Sí? Y vamos a empezar. Esto solo es una parte introductoria. Luego entramos en todo en el tema de sanidad en el área financiera. ¿Cuántos quieren ser sanados financieramente? Tema de sanidad en el área sexual. Si hay algunas ataduras sexuales, tiene que romperse esas ataduras y haber liberación. Tema de sanidad emocional. Esa parte es tremenda, porque es que uno actúa, les decía, por el inconsciente, y entonces el rechazo, la forma como uno reacciona, o hay un espíritu de rechazo en uno que toda la demás va causándole ante la demás gente. Uno mismo va haciendo cosas para que los demás lo rechacen. Hay un espíritu, hay una herida, hay algo de rechazo ahí que se necesita ser sanado. Entonces vamos a ir entrando en cada proceso, en cada área, en cada tema, durante todo el proceso. Usted dice: yo quiero, listo, vamos. Y el sábado, en el tiempo de ayuno, vamos a estar orando. La Biblia dice que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Eso dice la palabra. Hay demonios que no salen sino con oración y ayuno. Entonces ahí vamos a estar orando, vamos a estar ministrando, apoyarnos con el devocional del martes. Pero diga usted: yo quiero. Mi esposa va a estar ahorita haciendo la inscripción, pero vamos a hacer las cosas como el Señor quiere. Amén. Yo creo que yo creo que la palabra rema, tiempo de oportunidades en estos días malos, es que este es el tiempo, un tiempo nuevo para los creyentes, para nosotros, un tiempo nuevo para la iglesia, un tiempo glorioso. Amén. Póngase de pie, levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Dígale: Señor, yo no quiero decirte: en esto te obedezco, pero en esto no. Dígale: Señor, yo quiero ser obediente en todo. Yo quiero, Señor, someterme al proceso de liberación, de sanidad interior. Dígale: Señor, yo quiero ser discipulado, Señor. Yo quiero aprender, yo quiero cómo ser un discípulo, cómo tener una sanidad en mis finanzas, Padre, para no estar con todos estos problemas económicos, toda esta amargura, todo este estrés en mi economía, Señor, porque yo quiero ser sanado, Señor, en mi área, en mis finanzas. Quiero ser sanado en mi área sexual, Señor, para que yo no tenga pecados ocultos en esas áreas. Dígale: Señor, tal vez yo no he cometido adulterio físicamente, pero lo cometo en mi mente, codiciando. Entonces dígale: Señor, yo no quiero ser un cristiano así. Yo quiero ser libre, que mi mente sea una mente limpia para ti. Dígale: Señor, yo quiero ser sano totalmente, Señor. Sano en mi área emocional, Señor, de las heridas, de los traumas, de los chichones, de esas heridas que traigo desde mi infancia, por lo que he sufrido. Dígale: Señor, yo quiero ser sano, Señor, sano, Padre. Ayúdame a someterme, Padre, no a hacer lo que a esas pensamientos, argumentos rebeldes del mundo. Yo no quiero eso, renuncio a esos argumentos en el nombre de Cristo Jesús, Señor.